Mis queridas hermanas y hermanos, un placer como cada semana estar junto a ustedes y poder compartir estas escrituras, enseñanzas, doctrinas que nos regala este maravilloso libro, el libro de Mormón. Eh, Sin duda, esta semana y las próximas serán semanas muy especiales porque revisaremos y aprenderemos en relación a esta bien anunciada y conocidas por todos ustedes como es la visita de Jesucristo a las Américas. La semana pasada estuvimos revisando algunas profecías de Samuel en la Manita, en que Nefi estaba, por supuesto, ayudando a la gente a que se acercaran a Dios. Ocurrieron muchas cosas terribles. Los ladrones de Gadiantón continuaban haciendo de las suyas. Hubieron guerras, muchas guerras. Algunos capítulos y versículos revisamos la semana pasada que nos enseñaban de que nunca se había visto un momento tan terrible y tan cruel. Incluso se hablaba de una carnicería en relación a las guerras que se dieron en la semana pasada, ¿recuerdan? Bueno, es muy triste por un lado, pero por otro lado las personas que se mantuvieron firmes en las creencias y por supuesto seguir los consejos del profeta, siempre vieron la luz y pudieron caminar adelante con optimismo y con alegría, que es lo importante, a pesar de todas las dificultades que pueden rodear la vida de los justos en este caso. Eh, Entramos a unos capítulos que son maravillosos. Vamos a revisar hoy día desde los capítulos 8 al 11. A pesar de que el capítulo 11 es muy importante porque es un registro que parte desde el 11 al 26, como les digo, vamos a estudiar esos capítulos en un par de semanas seguidas, pero hoy día vamos a llegar hasta el punto donde Jesucristo comparte con la gente que estaba aquí en las Américas, un acontecimiento realmente precioso. Espero que sus mentes, sus corazones se abran y que puedan recibir la influencia del Espíritu Santo para que puedan saber que estas cosas son verdaderas, que puedan sentir que efectivamente Jesucristo estuvo en esta parte del mundo. Esto es una noticia que no muchos lo saben, no es una noticia que es muy conocida por la gente. Sin embargo, el libro de Mormón habla de este acontecimiento, testifica de este acontecimiento, y nosotros sabemos que es verdadero. Y esta es nuestra gran misión, de poder eh, decirle al mundo de que esta noticia es maravillosa y que está contenida en este registro sagrado y, y que está al alcance de todo aquel que quiera aprender en relación a estos maravillosos hechos. Eh, Bienvenidos, especialmente aquellos que están partiendo y no dejen de leer las escrituras individualmente como familia, y les invito a que también repasen los videos anteriores de semanas pasadas, si es que tienen tiempo y disposición para hacerlo. Ahí están, al alcance de un clic, de un botón. Eh, Como ustedes saben, mi nombre es Luis Calquín, un placer siempre cada semana estar con ustedes, analizando este maravilloso libro, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. La semana pasada estuvimos revisando esta presentación muy particular que hizo Mormón de su persona. ¿Recuerdan ustedes unos versículos y capítulos en la cual él decía: yo soy mormón, yo estoy viviendo en esta época, estoy haciendo estos registros? Y, y pudimos de primera mano de él eh, conocer a este personaje que por supuesto es demasiado importante. Fue quien recopiló todo esto, fue el que vio nuestros días, fue el que tiene que haber invertido una gran cantidad de tiempo en ordenar estos registros y poder poner en estas planchas de oro que después pasó a su hijo, Moroni,
todas estas cosas que son realmente fascinantes. Yo creo que ustedes puedan meditar en relación a estos esfuerzos y por qué no sentir de su buen espíritu, del trabajo que Él hizo para beneficiarnos a nosotros en el día de hoy. Por lo tanto, cada vez que leamos estos versículos, sintamos incluso su voz en relación a estos acontecimientos. Y por eso de repente Él en algunos capítulos relata un par de cosas, hace un pequeño resumen, genera ciertos comentarios y después ya empieza a contar la historia definitivamente. Por ejemplo, aquí en el 8, en el 9 y el 10 vamos a ver esta figura, y después en el 11 está el relato propiamente tal de la visita de Jesucristo a las Américas hasta el capítulo 26. Por lo tanto, ustedes van a poder ver cómo hay una historia contada. Y espero yo también, con mucha humildad y guardando las proporciones, de compartir esto, de contarle esta historia y no cambiar el buen espíritu de Mormón. Y para qué decir el buen espíritu de José Smith, que tuvo la gran tarea de poder traducir estos registros por el don y el poder de Dios. En realidad hay tanta gente extraordinaria que ha hecho tan maravillosas cosas para que nosotros finalmente podamos tener este libro, que no me canso de agradecer a esta gente. Y espero que ustedes también tengan ese espíritu de agradecimiento y que abran sus mentes, sus corazones. Quizás no vamos a entender la razón por la cual, por ejemplo, en el capítulo 8 se ven tantas destrucciones, tantos elementos que son terribles. Es cosa de empezar a leer nomás el capítulo y vamos a empezar a ver que las calamidades, los truenos, los relámpagos, por qué no decir los terremotos, ciudades completas se desaparecieron. Hay una descripción, pero demasiado cruda, en los siguientes versículos, en el capítulo, de lo que ocurre previo a este acontecimiento. A veces uno dice, ¿por qué? Por ejemplo, Samuel en la Manita, este profeta que nos enseñó muchas cosas, él habló específicamente de que cuando Jesucristo iba a nacer, ¿recuerdan? Iba a haber una noche que no iba a ser noche, iba a haber una luz, iba a ser un día, esa noche iba a ser día y después al otro día iba a nuevamente salir el sol, dando a entender de que alguien que representa la luz estaba naciendo. Pero por otro lado, él también hablaba en relación a la muerte de Jesucristo. Y si ustedes analizan aquí, en el capítulo 8, estamos ya en presencia en el año 33, 34 de la era de Cristo, digamos, en esa forma de contar el tiempo, de que se hablaba de que prácticamente 3 días iban a estar en absoluta obscuridad. Y que también esto era un simbolismo clarísimo en relación a la muerte del Salvador. Recuerden que Jesucristo estuvo, después que fue crucificado, después que fue puesto en la tumba. En el Nuevo Testamento podemos ver muy bien los detalles de lo que pasó ahí, pero después al tercer día, ¿cierto? En esa mañana preciosa, Él finalmente resucitó. Y ocurrieron muchas cosas. Nosotros, con el Evangelio que tenemos en nuestras manos, hemos aprendido que Él también estuvo estos 3 días que recuerdan ustedes que Él fue al mundo de los espíritus y Él preparó el trabajo, el camino para la predicación del Evangelio a todos los que habían muerto. Hay muchas cosas que, por supuesto, necesitamos aprender con detalle, pero aquí están. Nosotros estamos revisando, por así decir, el perfil o lo que los americanos estaban viviendo en este minuto acá con respecto a los acontecimientos que estaban ocurriendo en el antiguo mundo. Yo creo que sin ni siquiera imaginar la experiencia que ellos iban a vivir en los próximos minutos.
Pero previo a todo esto, insisto, estas calamidades, estas destrucciones, estas muertes, parece ser que previo a la visita de Jesucristo a este lugar, la tierra tenía que ser limpiada, purificada, para que Él pudiese estar acá. Al principio del libro de Mormón aprendíamos que todas las cosas necesariamente deben tener una oposición. ¿Se recuerdan esa escritura? La oposición en todas las cosas. Donde hay algo bueno, necesariamente tiene que haber algo que no sea bueno. Donde hay algo que es alegría, parece ser que al lado siempre va a haber angustia, van a haber personas o situaciones que puedan entristecernos. Y también podemos ver que las cosas positivas no las vamos a poder entender, ni apreciar, ni disfrutar, si es que no entendemos también en ocasiones las cosas que son terribles, negativas e incluso catastróficas. Díganme si ustedes no han conocido mejor la bondad, incluso la lealtad, la alegría, cuando han podido saborear un poquito las cosas adversas, los problemas, las enfermedades. Es parte de nuestro crecimiento en esta vida. Es muy sintomático, insisto. En el capítulo 8 podemos ver que, primero, fíjense qué interesante, dice que aconteció que según nuestros anales, y sabemos que son verdaderos, eso también es muy interesante, esa convicción de saber que esto es verdadero. Recuerden que estábamos en el año 33, había pasado ya en el versículo 2, y es interesante que así como ocurrió en el nacimiento de Jesucristo, donde habían esas disputas que debía haber una luz o la noche no podía ser noche, ¿recuerdan ustedes? De la misma manera aquí en el versículo 3 se menciona las señales que estaban definidas para la muerte de Jesucristo. ¿Recuerdan que iban a haber 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra? Versículo 3. Y por supuesto empezaron a surgir graves dudas, disputas entre el pueblo. Fíjense ese detalle. Disputas, dudas. A pesar, dice, de tantas señales que se habían manifestado. A veces yo digo, ¿por qué puede ser que si tenemos tantas señales, las dudas también comienzan a crecer? Hace un par de días estaba en internet viendo y buscando algunas cosas y me aparecen de repente algunos videos que hablan en contra de la iglesia. Y a veces yo digo, y me puse a escuchar un par de minutos y yo digo, ¿qué hace que esta gente comience a dedicar su tiempo en atacar algo que se supone que no cree? Yo normalmente ocupo mi tiempo en las cosas que son positivas, pero no voy a estar ocupando mi tiempo en tratar de destruir algo que, según yo, pienso que no es correcto. Yo lo dejo. Si algo pienso que no me beneficia y no es correcto, yo paso, digamos, voy adelante, sigo caminando. Pero a veces yo decía, ¿qué hace que esta gente se detenga y empiece a hablar en contra de las cosas que parece ser que antes sabían que eran correctas? En realidad es muy sorprendente cómo gente dedica mucho tiempo en destruir lo que tiene que ver con la verdad. Y que se supone que ellos en algún minuto pensaron que era correcto. Pero bueno, no es el tema. Pero fíjense aquí que a pesar de las señales, había muchas disputas y gente estaba probablemente discutiendo en relación a estos acontecimientos. Sucedió que en el año 34, dice en el versículo 5, en el 4º día del primer mes, ahí incluso se habla de días bien específicos. No voy a detenerme en esto, ustedes a lo mejor puede ser una línea de investigación y son puntos muy interesantes en relación al tiempo. ¿Cuál es el tiempo específico en la cual aquí en Tercer Nefi capítulo 8 se menciona?
Pero solamente me quedo de que eh, estamos hablando prácticamente en los primeros días de la primavera. ¿Ah? Y esto normalmente se habla de final de marzo, probablemente los primeros días de abril, cuando estas cosas estaban ocurriendo. Y empieza a enumerar desde el versículo 6 hacia adelante una grande y horrenda tempestad. Hubo terribles truenos, de tal modo que sacudían toda la tierra como si estuviesen a punto de dividirse. Relámpagos. La ciudad de Saraem, ¿la recuerdan? Se incendió, versículo 8. Se hundió la ciudad de Moroni, etcétera, etcétera. Eh, Fíjense, cada detalle, los versículos 10, 11 y todo lo que cuenta aquí. Hubo una destrucción grande, dice, y terrible en la tierra del sur. Se rompieron las calzadas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de vivir en lugares donde, se lo digo por experiencia propia, donde hay terremotos, donde se mueve la tierra. Es algo muy terrible. Hay personas que viven, por ejemplo, donde hay huracanes, donde hay inundaciones muy grandes también. Cualquier calamidad que ustedes hayan podido vivir, creo que ustedes de alguna manera pueden dimensionar lo que aquí se está viviendo en el capítulo 8 de Tercer Nefi. Todo esto por causa de estas profecías y previo a lo que está por venir, que es la visita del Salvador. Aprendemos también en este capítulo que muchas personas murieron. En el versículo 15 al final, muchas personas dejaron este mundo. Algunos dice fueron arrebatados por el torbellino, dice el 16. Nadie sabe dónde fueron. ¿Se pueden imaginar toda la tristeza que rodeaba estos eventos? Y ahí estaba la gente. Bueno, las personas que no creían, me imagino que estaban aterradas. Pero piensen en las personas que sí creían estas cosas. Ellos tenían que, me imagino que también estaban asustados por lo que estaba aconteciendo, pero por otro lado estaban afirmados de sus creencias, de que las cosas iban a pasar, de que Dios estaba con ellos. O sea, igual es interesante que de un mismo evento se desprenden eh, circunstancias diferentes, depende de lo que está pasando en el corazón de uno. Si hablamos de la segunda venida del Salvador, que es un evento que nosotros estamos esperando, ojo que esto de alguna manera es esa imagen y semejanza de muchos de los eventos que van a ocurrir o que están ocurriendo, siempre se habla y en las escrituras se habla del día grande y terrible del Señor. Entonces, grande por un lado y terrible por otro lado. Ojalá que para nosotros sea grande y no terrible. Aquí podemos ver estas dos caras de la moneda que se dan específicamente en estos eventos. Qué terribles los acontecimientos en los siguientes versículos. En el versículo 19 habla de que esto, dice, duró alrededor de 3 horas, según el relator. Bueno, 3 horas es mucho tiempo. Para esta gente tiene que haber sido eterno, imagínense ustedes. Lo mismo que les decía anteriormente, no sé si ustedes han estado en algún temblor, terremoto, a veces estos duran un minuto y medio, pero parece que fueran horas interminables, donde la destrucción es también indescriptible. Y para qué decir aquellos que han tenido la oportunidad de vivir en lugares donde hay inundaciones, como les decía, huracanes, etcétera, etcétera. A veces los segundos se convierten en horas o en días. Y imagínense ustedes que todo esto se verifica aquí que fueron 3 horas. Tiene que haber sido algo realmente terrible. He aquí entonces hubo tinieblas, dice el versículo 19 al final, sobre la faz de la tierra. A veces yo digo, no es que simplemente el sol haya salido de la esfera de la tierra, digamos, sino que estamos hablando de todas estas dificultades. ¿Ustedes han estado cerca de un incendio? Donde el humo cubre todos los alrededores y prácticamente el sol podría perfectamente estar ahí arriba, pero con el humo que está por causa del incendio está absolutamente oscuro. Comienza inmediatamente a generar esta densa tiniebla como
como lo menciona acá. Entonces no es extraño que, estas tinieblas comenzaron a darse en este lugar después de todos los acontecimientos que les acabo de describir. El versículo 20 sigue explicando eso. Hubo una densa obscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas. Terrible. No podía haber luz. Fíjense, no podía haber luz por causa de la oscuridad. Ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Si esto lo llevamos también a nuestra vida, siempre yo trato de sacar de las escrituras algo que tenga que ver con el día a día. En ocasiones nosotros podemos estar también en circunstancias de tormentas, de relámpagos, de incendios, de calamidades en nuestras propias vidas. Y esto hace que nuestra vida se llene de oscuridad. Y que cuando nosotros tratamos de encender alguna luz a nuestro alrededor, no podemos ver nada de luz, porque la oscuridad es demasiado densa. ¿Por qué piensan ustedes que el mensaje de las Escrituras repite una y otra vez en relación al arrepentimiento? A que debemos volvernos a Cristo. Porque evidentemente, primero tenemos que limpiar lo que está por dentro. También hay escrituras que hablan de eso. Para que esa luz pueda tener efecto en nuestra vida. De lo contrario, solamente habrá obscuridad y tinieblas. No se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de oscuridad que había sobre la faz de la tierra, dice el versículo 22. ¿Cuánto fue lo que ocurrió, lo que pasó, en cuánto tiempo pasó todo esto? Lo había dicho ya Samuel en la manita. 3 días, exactamente, versículo 23. No se vio ninguna luz, hubo grandes lamentaciones, gritos, llantos continuamente entre todo el pueblo, gemidos por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Ustedes pueden leer, por supuesto, yo estoy tratando de describir el ambiente que tiene que haber ocurrido en ese momento, que tiene que haber sido muy terrible. Cuando estas cosas ocurren, inmediatamente vienen a la memoria todo, a veces nuestras irresponsabilidades, nuestras faltas. Y es exactamente lo que ocurrió aquí, la gente. ¿Qué pasaba con ellos? Comenzaban a lamentarse. Versículo 24. Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día. Y entonces se habría salvado nuestros hermanos, dice. Y no se hubiera quemado en aquella ciudad, en esa gran ciudad de Saraembla, por ejemplo. En otro lugar se oía quejarse y lamentarse diciendo otras personas, oh, dice, si nos hubiésemos arrepentido antes de este gran día y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado fuera a los profetas. Ahí están las lamentaciones. Entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros hijos habrían sido preservados y no enterrados en esa gran ciudad de Moronía. Bueno, todo esto está siendo relatado por Mormón. Yo creo que lo que está tratando de decirnos es que llega un momento en que las tinieblas llegan a nuestra vida y es muy difícil que pueda brillar un poquito de luz, ni siquiera un poquito de luz, cuando las tinieblas nos cubren. Por lo tanto, tratemos de sacar alguna enseñanza de estas cosas que son terribles, que fueron hechos concretos, pero que también se pueden llevar a la vida de uno en el día a día. En el capítulo 9 continúa este relato, o este resumen, llámenlo como quieran llamarlo. Habla de que se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra.
por toda la superficie de la tierra, clamando. Y hay estos ay que en otros capítulos y en otros libros hemos revisado en detalle. 3 veces, ay, ay, ay de este pueblo, ay de los habitantes de la tierra. A menos que se arrepientan, ahí está el consejo, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de ellos hijos e hijas de mi pueblo. ¿Se fijan cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es la ganancia que tiene Satanás? Vernos destruido, perdón. Hay escrituras que hablan de que Él siempre nos va a dejar solos. Él nunca nos va a dar la mano para retomarnos y ayudarnos. Al contrario, cuando estamos en esa circunstancia, aquí incluso lo único que dice es que se ríe en relación a nuestra condición. Bueno, he aquí, he quemado con fuego la gran ciudad de Saraemla y los habitantes de ella, dice el versículo 3. Y así sucesivamente. Sigue hablando de las destrucciones y las diferentes ciudades que fueron destruidas. Hay una lista enorme. Ustedes, si quieren, pueden a lo mejor tomar un lápiz y un papel y ver todas las ciudades que fueron destruidas. Cada una de estas ciudades estaba llena de personas, llena de gente. Y por alguna razón cayeron. Después de revisar y enumerar cada una de estas ciudades que cayeron, en el versículo 13 le habla a aquellos que están ahí todavía, que no habían perecido. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados? ¿Y os convertiréis para que yo os sane? Qué pregunta, ¿no? En esos momentos de pruebas, ¿no se arrepentirán? ¿Tendrán una actitud diferente? ¿Reforzarán lo que sí saben, lo que creen? Sí, dice, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros y a cualquiera que venga. Qué bonita invitación. Y a cualquiera que venga, yo lo recibiré. Y benditos son los que vienen a mí. La puerta está abierta para todos. No hay personas que puedan quedar sin esta invitación abierta. Y el versículo 15, el 16 hacia adelante son realmente hermosos, dignos de leerlos, meditar y sentir. El esfuerzo, como le decía, de Mormón por recopilar estos escritos, pero también dejarnos de quién está detrás de todas estas historias, de quién es el centro de todo lo que tiene que ver con el Evangelio. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron. Y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y qué preciosos conceptos aprendemos de estos siguientes versículos. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios. Y así haré yo con cuantos crean en mi nombre. Porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés.
Ahora sí, ahora sí. Cuando nació Jesucristo en las Américas hubieron algunas dudas con respecto a personas que empezaron a enseñar esta misma doctrina, pero que se estaban adelantando un poco en relación al cumplimiento de la ley de Moisés. Pero ahora sí, el Salvador enseña que en Él está la redención y en Él se ha cumplido la ley de Moisés. Y fíjense qué maravillosos los siguientes versículos. Yo soy la luz y la vida del mundo. Creo que después de todo lo que habían vivido, la palabra luz tenía una dimensión bastante ampliada en la vida de ellos. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y vosotros, y aquí viene la participación de la gente ahora, no me ofreceréis más el derramamiento de sangre, aludiendo a la ley de Moisés. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y después dice, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. En la guía de estudios aprendemos que tener un corazón quebrantado significa ser humilde, contrito, manso y arrepentirse. Esto es ser receptivo a la voluntad de Dios. Adicionalmente a esta explicación, las Escrituras están llenas para poder ayudarnos a entender este concepto. Esta frase que hemos escuchado y escuchamos normalmente en la iglesia. Un corazón quebrantado, un espíritu contrito. Isaías 57:15 nos ayuda a recordar algunas cosas. Segundo Nefi, capítulo 2, versículo 7. Hemos estado recién ahora en tercer Nefi, capítulo 9. Doctrinas y convenios, capítulo también, sección también 59. Moroni deja un espacio también en el capítulo 6, versículo 2, para hablar del mismo tema. Doctrinas y convenios 21, versículo 9, también nos da más luz. Doctrinas y convenios, la sección 52, versículo 15. Se los dejo para que ustedes puedan profundizar en relación a este concepto que realmente es hermoso. Doctrinas y convenios 55.3 y finalmente en la sección 136, versículo 33. Volviendo a tercer Nefi 9, estábamos en el versículo 20. Y el que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y fíjense, esto es la antesala de lo que viene, que es muy importante y lo explica en detalle en los siguientes versículos, dice, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Y el último versículo es precioso. Por tanto, al que se arrepiente y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por estos he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. Qué hermosa experiencia al escuchar todas estas palabras preciosas
Lo interesante es que en el capítulo 10 se menciona que después de esta experiencia, y las personas que fueron testigos y todos los que estaban ahí, hubo un silencio absoluto en la tierra, dice, por el término de muchas horas. Nadie hablaba, nadie decía absolutamente nada. Un silencio absoluto. Probablemente en ese minuto la gente comenzó a meditar en relación a estas experiencias, y tiene que haber sido un minuto de mucha conexión con lo divino. En la mente de la gente tiene que haber existido muchos pensamientos interesantes. ¿Han tenido ustedes esos momentos de silencio? Cuando a veces hemos escuchado un discurso o hemos escuchado las palabras de nuestros líderes, nuestro profeta, y a veces nos quedamos meditando por un periodo de tiempo. Bueno, aquí fueron horas, no sé en el caso de ustedes cuánto tiempo es, pero esos minutos son muy sagrados, en la cual uno comienza a mover los ojos de un lado hacia otro y empezar a entender cosas que a veces no las entendemos de otro modo, sino por el Espíritu, desde dentro. No es algo que está en mis ojos y que yo pueda definir algo que está a mi alrededor, sino que es simplemente una conclusión que saco de lo más íntimo de la persona. Por supuesto, ayudado por la influencia del Espíritu Santo. ¿Han tenido ese tipo de experiencia? Bueno, si es así, guarden esas experiencias, compártanlas cuando sea necesario. Momentos de silencio, muy, muy interesante. Después de este silencio, entonces, nuevamente escuchan una voz que, por cierto, es de Cristo, y le dice: oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, eran muchas las ciudades que habían caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas y os he nutrido? Además, ¿cuántas veces os hubiera, y le pone ahí como condicional, porque son personas que le está hablando a un grupo de personas que han caído y que ya no están? Y dice el versículo 5, y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído, le habla a ese grupo, miren. Oh, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído. Sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta a sus polluelos, y no quisisteis. Triste. Por otro lado, oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ahí está el otro grupo, ¿cuántas veces os juntaré? Ahora lo dice en forma concreta, no es en forma condicional o algo que no, como un deseo, porque ya no ocurrió. Ahora dice, ¿cuántas veces os juntaré? Concreto, porque habían sido obedientes, como la gallina junta sus polluelos bajo la sala. Si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Entonces, por un lado dice, ¿cuántas veces hubiera juntado, como la gallina junta a sus polluelos? Y por otro lado dice, ¿cuántas veces os juntaré? Entonces, con un grupo ya las cosas no se pueden dar, pero con el otro grupo, si se arrepienten, eso va a ser algo concreto. ¿Qué piensan ustedes que pasó con la gente al escuchar estos dos relatos? Por un lado a los que habían caído, por otro lado a los que estaban ahí y que habían sido más fieles. La gente comenzó nuevamente a llorar y a lamentar por todos aquellos parientes que habían perdido. Comenzaron nuevamente a lamentar eso. Tiene que haber sido muy triste, sabiendo que ya no estaban.
Pasaron 3 días, dice el versículo 9, y era la mañana, y fíjense qué pasó acá, cómo comienza a cambiar. Se disipó la oscuridad sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar. Qué bueno. Y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Tiene que haber habido un alivio muy grande para la gente que estaba siendo testigo de eso. Y en el versículo 10 ya comienza todo a restablecerse. Dice, y se integró la tierra otra vez, y se afirmó, y cesaron los lamentos y el llanto, y los gemidos de los que quedaron vivos. Y esto me encanta. Y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas, y en acción de gracias al Señor Jesucristo, su Redentor. Mormón nos da esta fotografía de todo lo que está pasando y nos dice, y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado. Versículo 11. Es muy interesante que Mormón está mirando todo esto como una fotografía ya de cosas concretas. Recuerden que él vivió 400 años después de Cristo, por lo tanto, él está relatando a través de los anales todos estos eventos y es muy interesante ver que, por un lado, Samuel en la manita predecía algo y después se cumplieron estas cosas y entonces Mormón va registrando estos acontecimientos y los cumplimientos de cada una de las cosas que los profetas habían dicho. Entonces, ¿cuál fue esa profecía que se cumplió? Versículo 12. Y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó. Ahí está. Versículo 14. Y ahora bien, quien lea, miren lo que cuenta aquí Mormón, quien lea entienda, el que tenga las escrituras, escudriñenlas, y vea y considere si todas estas muertes y destrucciones causadas por el fuego y por el humo y por las tempestades y por los torbellinos y por la tierra que se abrió para recibirlos, y todas estas cosas no son para dar cumplimiento a las profecías de muchos de los santos profetas. He aquí os digo, sí, muchos han testificado de estas cosas a la venida de Cristo, y los mataron porque testificaron de estas cosas. Qué interesante ver que estos mismos acontecimientos en el pasado, incluso profetas murieron por haber enseñado y hablado este tipo de cosas. Y aquí Mormón está diciendo estas cosas han sido concretas, ahí están a la vista de todos. Y efectivamente, lo que los profetas dijeron se cumplió. Mormón nos dice que continuará dándonos la información que él tiene en estos anales. E incluso dice, incluso Cristo vendrá y mostrará incluso su cuerpo, ejerciendo su ministerio a favor de ellos. Y Mormón dice, y más adelante se hará una relación de su ministerio. Por tanto, concluyo mis palabras por ahora. Termina ahí el capítulo 10. Pero inmediatamente en el capítulo 11 al 26, como les decía al principio de la clase, él menciona cada uno de los acontecimientos que ocurrieron con Cristo aquí en cuerpo presente. Vamos a revisar este capítulo hermoso. Entonces, en esta parte, Mormón cierra estos resúmenes que hace desde el 8, 9 y 10 en estos capítulos de Tercer Nefi. Y por supuesto nos da la entrada ya para lo que tiene que ver con los registros preciosos que contemplan los capítulos del 11 al 26. Pero hoy día tan solo veremos el primero de esos. Después de todos estos acontecimientos vividos por esta gente, estaban reunidos alrededor del templo y por supuesto maravillándose y asombrándose entre sí de todas las cosas que habían ocurrido.
los cambios que se habían producido incluso en las ciudades. Y también estaban hablando en relación a Jesucristo, eh, sabiendo que la señal de su nacimiento había sido dada hace 30 y algo años atrás, y la señal de su muerte también había sido verificada y había estado en sus ojos. Ahí estaban, 3 días de oscuridad. Cuando estaban conversando, ustedes ya saben, y probablemente ustedes han revisado este capítulo específicamente en muchas ocasiones, si no, les invito a que lo revisen detenidamente y que puedan releerlo una y otra vez y que puedan sentir, como les decía al principio de la clase, por el Espíritu la veracidad de estas cosas. Aconteció, dice, que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo. Ahí estaban. Y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Describe que la voz no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, a pesar de ser una voz suave, dice, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron. ¿Han tenido experiencias como esas? Que a veces no sabemos exactamente lo que ocurre, pero hay algo ahí que estamos recibiendo y podemos sentir con seguridad lo que pasa, quizás sin tener la información correcta o completa en ese minuto, pero sentimos que viene algo interesante y algo de Dios. ¿Han tenido experiencias como esa? De tal modo que no hubo parte de su cuerpo, dice, que no hiciera estremecer. Y les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Les repito la pregunta, ¿han tenido experiencias como esas? Y sucedió que de nuevo oyeron esa voz y no la entendieron. Y en el versículo 5, nuevamente, por tercera vez, oyeron la voz. Muchas veces también hay experiencias espirituales que vienen, no lo entendemos, viene una segunda vez y a veces después de repetidas veces podemos entender el mensaje que Dios nos quiere dar. Es probable que ustedes hayan vivido experiencias también como esas. Y nuevamente y por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido. Y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido. Eso es interesante también porque hace un par de minutos ellos estaban entre ellos conversando y la conversación era más bien horizontal. Mira lo que pasó y qué sé yo, y escucharon algo y no entendían muy bien. Una segunda vez, pero cuando se concentraron y sintonizaron bien su oído, comenzaron a dirigir esta comunicación ya no tan solo en forma horizontal, sino que en forma vertical, hacia el cielo, de donde dice venía el sonido. Y he aquí la tercera vez entendieron la voz que oyeron. Y les dijo, y esto lo han leído en muchas ocasiones, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo, otra vez, y he aquí vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que les había aparecido.
Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas, desde el principio. Si pudiéramos tan solo, en un pequeño grado, entender la experiencia que esta gente tuvo al ver descender del cielo al Salvador, ¿cuál sería nuestra reacción al ver algo así? Al ver a Cristo aparecer frente a nuestra vista. ¿Qué pasó con ellos? Ellos cayeron al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: Levantaos, venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. En esta invitación que el Salvador hace a esta gente, refleja exactamente la invitación que Cristo nos hace a cada uno de nosotros, que es venir, levantarse y venir individualmente donde Él. Y dice, y poder palpar con sus manos las heridas que Él tenía, en sus manos, en su costado, en sus pies. Y tener una experiencia individual con el Salvador. Y esta invitación hoy día también nos hace a nosotros, que vayamos donde Él, que podamos verificar si efectivamente Él es el que dice ser. Aquí no habló en grupo, aquí no hizo algo para que en conjunto a lo mejor pudieran tener una experiencia grupal, sino que fue una experiencia individual, uno a uno, al extremo de que la multitud se adelantó, dice el versículo 15, y metieron las manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado. Y vieron con sus ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que habían de venir. En este hecho, en esta experiencia podemos ver el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros y por cada una de esas personas que estaban ahí reunidas, que entre paréntesis les quiero decir, más adelante en el capítulo 17, 16 por ahí, habla de que la gente reunida eran alrededor de 2.500 personas. Si nosotros hacemos un ejercicio muy simple en relación a esta experiencia, vamos a ver cómo Jesucristo se dio el tiempo para estar con cada uno de ellos y tener una experiencia personal con cada uno de ellos. Esto también me hace recordar a muchos profetas, apóstoles, nuestros líderes, cuando tienen reuniones y conferencias, y después de las conferencias ellos se dan un tiempo para poder saludar a los miembros. Como misioneros, a lo mejor ustedes, los que fueron misioneros, tuvieron experiencia con algunas autoridades generales también, donde ellos se daban el tiempo de poder darle la mano a cada uno de los misioneros presentes. Si hacemos un ejercicio solamente para describir que el tiempo aquí no importa, lo importante es la experiencia con cada uno. Si nosotros pudiéramos hacer
nada más que sumando y multiplicando, esta experiencia y la llevamos a números, nos vamos a dar cuenta de algo realmente extraordinario. Este ejercicio yo lo he hecho en algunas clases con algunos jóvenes o algunos hermanos. Si nosotros hacemos el ejercicio de darle la mano a Jesucristo, pensemos hipotéticamente, tocarle sus marcas, bajar y tocar sus marcas en sus pies y en su costado, ese ejercicio, si lo tomamos en segundos, cuántos segundos creen ustedes que demoraríamos en darle la mano? Y imagínense una experiencia como esa. No faltaría la hermanita o el hermano de quedarse un poquito más de tiempo y a lo mejor, no sé, abrazarlo, no lo sé, o besar su mano, no lo sé. Todas las personas tienen una reacción diferente. Pero si resumimos en una forma mínima al tiempo que cada persona duró en darle la mano y verificar sus marcas en sus manos, en sus pies y en su costado, ¿cuánto creen ustedes que demoraría una persona en hacer eso? ¿En segundos, en minutos? No lo sé. Díganme. Si lo reducimos a la mínima a la mínima cantidad, pensemos en 10 segundos. Es bastante poco. Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 segundos. A lo mejor alcanzaríamos a tocarle solamente sus manos. A lo mejor habían personas de más edad que a lo mejor tenían que esperar un poquito más de tiempo. No va a faltar el hermano que a lo mejor quiso decirle algo al Salvador, no lo sé. Eran 2.500 personas y cada una tuvo el ejercicio que les acabo de comentar. Saludarlo, tocar sus manos, sus pies, su costado. Si hacemos un resumen de 10 segundos por persona, en esas 2.500 personas, esta actividad habría durado un poquito más de 7 horas, siempre y cuando fuesen 10 segundos por persona, que a mi modo de pensar es demasiado poco. ¿Se imaginan ustedes enfrente del Salvador, teniendo la oportunidad de saludarlo? Si fuesen 15 segundos por persona, un poquito más de 10 horas. Yo he hecho este ejercicio y a veces nos demoramos hasta 30 segundos en hacer esto. Tocarle las manos, tocarle los pies, insisto, y su costado. Si tomamos un promedio de 30 segundos por persona, estamos hablando de 20 horas que Jesucristo estuvo saludando a la gente. ¿Se pueden imaginar? Primero la paciencia, segundo el amor, la dedicación para tener la oportunidad de estar uno a uno con las personas que ahí estaban. Esto habla del amor que Cristo tiene por la gente y especialmente por aquellos que estaban ahí. ¿Qué experiencia más maravillosa tienen que haber vivido esas personas uno por uno? Uno por uno, no tan solo escuchando un discurso desde lejos, sino que teniendo la oportunidad de ir y caminar y extender su mano y poder tocarlo, compartir con él estrechamente con el Salvador. Tiene que ser una experiencia maravillosa. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Qué hermoso. Aconteció que habló a Nefi. Nefi estaba por ahí. Y el Salvador lo llama y le mandó que se acercara al líder. Se levantó Nefi y se acercó y se inclinó ante el Señor y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara, y se levantó y se puso de pie ante él. Y el Señor le dijo:
te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Fíjense, lo más importante, imagínense, lo primero, podría haber hecho 1000 cosas antes, pero lo primero que hace es darle poder para que bautice. Hemos escuchado y hemos aprendido de que el bautismo es la puerta de entrada al reino celestial, al reino, a reunirnos nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y entonces Él le da la autoridad para que pueda bautizar. Y le dice algo que es fundamental, y yo lo he repetido en muchas ocasiones en diferentes clases. De hecho, le dio esa autoridad a otros también, y le dio la autoridad para bautizar. Y le dijo, de esta manera bautizaréis, dice el versículo 22. Y después le dice, y no habrá disputas entre vosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos revisado en muchas ocasiones donde hay personas que disputan entre ellos? Y cuando eso ocurre es cuando Satanás tiene la entrada a la escena. Debemos ser humildes, no disputar con nuestros hermanos. Y la primera enseñanza que da Jesucristo a esta gente es que no haya disputas con respecto a este punto. De cierto os digo que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. Y él comienza a indicar y a explicar los detalles del bautismo, de cómo se debe hacer, por supuesto por inmersión, y las palabras que se deben mencionar. Todos los detalles, sin error a dudas, sin la posibilidad de alguien que tenga una duda con respecto a cómo se hace. En el versículo 26 dice que entonces los sumergiréis en el agua y saldréis del agua. Sabemos que el bautismo es una representación y un símbolo de la muerte de la vida anterior y una resurrección a una nueva vida. Y reitera, y así los bautizaréis, dice el 28. Y no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora lo ha habido. ¿Se fijan? Cuando hay disputa, el Espíritu se va. Ni habrá disputas entre vosotros concerniente a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí lo ha habido. ¿Y por qué? Ojo con estas enseñanzas que son fundamentales y básicas. Imagínense, el Salvador en presencia de esta gente, enseñándole en primer lugar, lo primero. En verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo. Palabra del Salvador, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Y aquí hay algo que se repite, y se repite. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, y aquí lo empieza a definir, que se acaben tales cosas. En verdad os digo, dice el 31, que os declararé mi doctrina. Tanto hemos hablado de la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? No es extraño que lo primero que él explique es en relación al bautismo. Y lo reitera. Y esta es mi doctrina. Y por favor apúntenlo, márquenlo. Versículo 32. Esta es mi doctrina. Y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre. Y el Padre da testimonio de mí. Y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Fíjense cómo explica todo lo que tiene que ver con esta doctrina de Cristo.
Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo. Y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Ustedes pueden leer el versículo 34. Y el versículo 35 dice: de cierto os digo, que esta es mi doctrina, y del Padre yo doy testimonio de ella. Y quien en mí cree, también cree en el Padre, y el Padre le testificará a él de mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. En una palabra o en un concepto: fe, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo. Y podríamos agregar: y perseverar hasta el fin. Ahí está, definido perfectamente lo que es la doctrina de Cristo. Y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. No hay escrituras más bellas que hablen de la unión, de la deidad, de la comunión en relación a la Trinidad. Nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo. Por eso a veces el mismo Salvador habla de que Él es el Padre. Y si Él dice algo, es como si el Padre dijera lo mismo. O cuando el Espíritu Santo testifica de nosotros, a nosotros, con respecto a Cristo y el Padre, es lo mismo que si Él personalmente lo diría. Una comunión perfecta de lo que significa la deidad, la Trinidad. Debéis arrepentiros, dice el versículo 37, y volveos como un niño pequeñito, y ser bautizados en mi nombre, o de ninguna manera recibiréis estas cosas. Y otra vez os digo, lo he repetido, fíjense, que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre, y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. Vuelve a repetir. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está tratando de explicar? Versículo 39. De cierto os digo, que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Esto es la verdadera doctrina, esta es la verdad. Y fíjense cómo describe esto, versículo 40, y quienes declaren más o menos que esto, y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal. Esa frase, exactamente como aparece en la sección 93 de Doctrinas y Convenios, cuando se habla de la verdad, inmediatamente, ¿se acuerdan cuando habla de la verdad y dice que la verdad es el conocimiento de las cosas presentes, futuras y pasadas? ¿Recuerdan eso? Y después de eso, inmediatamente después de ese versículo dice: y quienes enseñen más o menos que esto, estamos hablando del espíritu de aquel inicuo. Exactamente el mismo concepto que aquí Jesucristo está enseñando. Y quienes declaren más o menos que esto y lo establezcan como mi doctrina, proceden del mal. Mis queridos hermanos, de aquí hacia adelante en las próximas clases vamos a aprender y vamos a revisar una serie de cosas, pero fundamentales, extraordinarias. Pero fíjense que de todo esto que vamos a aprender en las próximas clases, Jesucristo en su entrada, en el comienzo, en el primer contacto que tiene con la gente, le entrega esto como, a mi modo de ver, como lo más importante. Y lo más sencillo, que a veces pensamos en la doctrina de Cristo como algo complicado, como algo que no ha sido revelado, etcétera, etcétera. La doctrina de Cristo, y lo hemos aprendido en muchas clases para atrás, la fe,
el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Y por supuesto perseverar hasta el fin, relacionados completamente con lo que tiene que ver con el cuarto artículo de fe. Ojalá que puedan sentir la importancia de saber que Jesucristo vino a las Américas, estuvo con esta gente, vivió estas experiencias. Y el mundo no lo sabe aún, pero nosotros sí lo sabemos gracias al Libro de Mormón. Cuando en el Nuevo Testamento el Salvador decía que tenía otras ovejas que también eran del mismo redil y que tenía que visitar porque correspondían al mismo redil. Estas otras ovejas que se anunció y que mencionó en el Nuevo Testamento son exactamente las personas que estaban aquí en las Américas. Y nosotros estamos estudiando, viviendo y aprendiendo de estas maravillosas experiencias que Jesucristo tuvo con estas otras ovejas aquí en las Américas. ¿Y cómo no nos va a interesar a nosotros que somos beneficiarios de estas verdades? Mis queridos hermanos, tenemos a Jesucristo en las Américas después de su muerte y su resurrección. 2.500 personas fueron testigos de este evento. ¿Cómo nos gustaría, cómo me gustaría conversar con alguna de esas personas que tuvieron esa experiencia? Ojalá que la vida o la próxima vida nos dé la oportunidad de conversar con gente que vivió esas experiencias y que nos pueda decir, yo estuve ahí. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos tener una experiencia similar, aun que vivimos después de 2.000 y tantos años en la historia. Hoy día estamos acá y podemos tener una experiencia espiritual similar si cumplimos con los mismos requisitos. Si tenemos fe, si creemos, que es muy importante, si nos arrepentimos y caminamos por este camino que se llama la doctrina de Cristo. Si hemos recibido el bautismo, si hemos comenzado a recibir las ordenanzas, si recibimos la influencia del Espíritu Santo a diario en nuestras vidas, podemos tener la misma seguridad que tuvieron esas 2.500 personas de estar en presencia del Salvador. Y hoy día nosotros también podemos vivir ese milagro. ¿Y saben qué? Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han vivido. Podríamos decir, yo no me siento en desventaja con esa gente que vio al Salvador, porque yo he tenido experiencias también que me hacen creer con la misma claridad, y con mucha humildad lo digo, que esa gente. A pesar de que no hemos visto, a pesar de que no he tenido una visión como ellos participaron, en presencia, en vivo y en directo, creo que nosotros no tenemos una desventaja si también creemos y comenzamos a arrepentirnos. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo les traspaso el profundo sentimiento que alguien puede tener en el corazón? Que es imposible transmitirlo si no es a través del Espíritu Santo. No podemos prestar una experiencia espiritual para que la otra persona la vea de la misma manera si es que el Espíritu Santo no está presente. Viene a mi mente lo que tiene que ver con estas lámparas, con el aceite. ¿Recuerdan? Con estas vírgenes que tenían que asistir a este matrimonio, con las sensatas y las insensatas. Las sensatas que pusieron aceite a esas lámparas es porque ellos cultivaron esa creencia y obtuvieron un testimonio y pudieron estar en presencia
del Salvador. Aquellos que no han tenido esas experiencias o a lo mejor no han cultivado, no han puesto aceite en sus lámparas, lamentablemente cuando llegue el momento no vamos a tener la luz que necesitamos. No vamos a tener la luz que necesitamos. Y lamentablemente no vamos a poder pedir prestado aceite a otra persona, porque esas cosas se tienen que vivir personalmente. Por eso para mí es tan sagrado ese momento en que Cristo le pidió a cada uno que viniera adelante, le diera su mano, comprobara que fuese el Salvador. Y todos ellos a una voz testificaron, oh sana, dice acá, y cayeron al suelo absolutamente de alegría, adorando a su Salvador. Mis queridos hermanos, ojalá que podamos tomarle el peso a estas escrituras. Esto realmente es un regalo maravilloso y por eso tenemos tanto agradecimiento a Mormón, a todos los profetas que escribieron y que finalmente como resultado tenemos el libro de Mormón en nuestra mano. Por cierto, hay que recordar siempre la labor de José Smith, su lealtad, su fidelidad para poder traducir y poder editar y poder publicar este libro. Tanta gente, tantas personas que han hecho tanto para ayudarnos. ¿Estamos nosotros haciendo lo mínimo para poder cambiar, aunque sea nuestra vida, para seguir adelante? ¿O estamos haciendo algún esfuerzo para ayudar a aquellos que nos rodean? A nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos. Todavía hay mucho que hacer. No tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas. No tengo ninguna duda que Jesucristo vive, que Él tiene la iglesia en este minuto sobre la tierra. Y es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Él tiene un profeta, que es el presidente Nelson, que está con nosotros para guiarnos. No tengo ninguna duda que tenemos el sacerdocio restaurado sobre la tierra. Tenemos las ordenanzas. Podemos caminar por esta doctrina de Cristo, fe, arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo. Pero también podemos llegar al templo y hacer otros convenios y ordenanzas preciosas que nos van a ayudar a llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sigan estudiando esto. Esto no termina aquí. Y en las próximas semanas vamos a seguir deleitándonos de las cosas que Jesucristo personalmente enseñó a estas personas ahí en las Américas, aquí en las Américas. Y que ojalá que nosotros podamos aprender tanto o más de lo que aprendió esa gente en vivo y en directo con El Salvador. Nosotros también podemos tener una experiencia espiritual de la misma manera. No tengo ninguna duda de eso. Que el Señor les bendiga. Mucho ánimo. Sigamos adelante. A pesar de las circunstancias, a pesar que a lo mejor estemos viviendo esos mismos momentos previos a la visita de Jesucristo a las Américas. A lo mejor estamos en pleno terremoto, estamos en pleno huracán, en pleno incendio y a lo mejor mucha obscuridad está a nuestro alrededor. Pero seamos fuertes, porque detrás de todo eso viene la luz. Y estoy seguro que por ahí aparecerá también el Salvador. Y por supuesto, lo que tanto anhelamos, cuando Cristo nuevamente venga a esta tierra por segunda vez. Que tengan una hermosa semana y como digo siempre, nos vemos en 7 días más.